Dios te bendiga de una manera especial. El Señor pues sea con ustedes, mis amados hermanos del seminario. Pues continuamos con nuestra clase de hermenéutica. Vamos a dar continuidad a nuestra clase. Ya estuvimos hablando en base a diferentes temas y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar compartiendo esta parte de la hermenéutica. Amén. Estábamos hablando semanas anteriores sobre los géneros literarios. Estábamos compartiendo los diferentes géneros literarios. Hablamos de las figuras literarias, esas figuras retóricas, y compartíamos toda esta parte. Así que vamos a continuar, pero vamos a hablar hoy sobre esas reglas de interpretación que tienen las escrituras, esa regla de interpretación. Así es que vamos a estar compartiendo esas reglas. Ustedes pueden ir tomando apuntes y también pueden preguntarme a través de WhatsApp si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia. Hablando de reglas de interpretación, debemos entender que lo primero que debemos observar es una premisa. ¿Cuál es la premisa en ese texto, ¿verdad? Recordando que tenemos un texto y tenemos un contexto. Ahora, ¿cuál es la premisa básica en lo que yo estoy leyendo o voy a interpretar? Lo primero que debo tener es un espíritu de discípulo humilde. Ir a la palabra con un espíritu de discípulo humilde, sabiendo que debo también tener mucho cuidado. Vamos a leer en Mateo 11:29. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 29, para ir parte por parte con las escrituras. Como estamos hablando de hermenéutica, ¿verdad? Tiene que ver con la interpretación de la escritura. Vamos a estar compartiendo las escrituras. Mateo 11:29, ¿qué nos dice? Capítulo 11 de Mateo, versículo 29. Dice, pónganse mi yugo, dice el Señor. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para vuestra alma. Y encontrarán descanso. ¿Qué busca el Señor que tengamos? Humildad. Humildad. Al ir a la palabra tenemos que ir con humildad. Hay reglas fundamentales. Tenemos que ver la regla fundamental. La regla fundamental para la interpretación es entender que la Biblia es su propio intérprete. No es como yo lo veo, no es que a mí me parece, no es que eso es lo que yo entiendo. La Biblia es su propio intérprete. La escritura explica la escritura. Eso es importante entenderlo, hermano. La Biblia es su propio intérprete y la escritura explica la escritura. Vamos a verlo en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 5. San Juan 5, versículo 39. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a que la Biblia es su propio intérprete? San Juan, capítulo 5, versículo 39. Estaremos leyendo. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice el Señor. Las escrituras me señalan a mí. Entonces decimos, la escritura explica la propia escritura. Mira cómo habla Jesús allí y él hace énfasis en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios entonces enseña acerca de él. Primera regla fundamental, es necesario, es imprescindible que nosotros averigüemos y determinemos cuál es el sentido usual y cuál es el sentido ordinario. ¿Cuál es el sentido usual o cuál es el sentido ordinario del texto? Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, 12.
Génesis 6:12. Bien, cuando hablamos, vamos primero a entender, cuando hablamos de sentido usual o sentido ordinario del texto, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Lo que significa, cuando hablamos de sentido usual o ordinario, es lo que significa, qué significa para el autor de dicho texto lo que está diciendo ahí, qué significa, ¿verdad? Y las personas, y también qué significa lo escrito para las personas de ese tiempo, de ese momento, ese sentido usual u ordinario, ¿verdad? En el tiempo en el que se escribió. Si usted lee un texto de la Biblia sin profundizar en lo que lee, tendrá la tendencia de entender el texto bíblico de acuerdo a lo que significará para nosotros en este tiempo la palabra leída, no lo que significó en el tiempo en el que se escribió y para las personas a las que se le escribió. Yo no puedo obviar que las escrituras fueron escritas para un tipo de persona y en un tiempo específico, en una cultura específica. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esta regla. Es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. ¿Qué se dijo en ese momento? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? Tengo que ver todo eso y cuál es el significado, tanto para el autor como también para los oyentes de ese tiempo. Yo no puedo traerlo todo al día de hoy, obviando o sacando de contexto, pues, el tiempo y también quién lo escribió y para quién se le escribió. En Génesis 6, versículo 12, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Génesis 6, 12 nos dice. En Génesis 6:12 dice la palabra del Señor. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Dios observó, ¿verdad? ¿Qué observó Dios? El Señor estaba observando a todos los pecados, la gente que era mala, ¿verdad? Ahora, yo lo traigo al día de hoy, pero en ese momento Dios estaba observando la corrupción y la maldad de la gente de ese tiempo, de ese momento, del entorno, de esa época, era que Dios estaba viendo. Pero yo puedo traerlo al día de hoy porque eso también está pasando. Pero el texto está hablando de ese tiempo específico. En Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 12, ¿qué nos dice? Romanos 3, 12. Vámonos con las escrituras. 3:12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Recuerden que en esta parte aquí, el Señor, esto es una carta escrita a la iglesia en Roma. Tendríamos que ver las características de Roma, de los romanos, la cultura romana, lo que estaba pasando con esa iglesia, con ese pueblo, lo que sucedía en ese entorno, que estaba viendo el apóstol Pablo, que estaba pasando en esa iglesia, en esa iglesia. Entonces, nosotros hemos hecho de esto casi una doctrina, ¿no? Porque no hay ni uno que haga lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Hermano, hay mucha gente que hace cosas buenas, hay mucha gente que hace cosas agradables, que busca de Dios, que hace la voluntad de Dios, que hace hasta lo imposible por agradar a Dios. Entonces,
este texto yo debo verlo en ese sentido. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en Roma? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿En qué cultura vivían? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esta parte? No hay ni uno solo, ni siquiera uno que haga lo bueno. Él está hablando, todos somos pecadores. Sí, esa es la parte céntrica. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Si no vamos al contexto, él está haciendo esa pregunta. Para nada, dijo él, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca de Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo está citando la palabra a los romanos? Entonces, yo no puedo agarrarme de ahí para decir que nadie es bueno, que nadie, claro, delante de Dios nadie es bueno. Pero el mismo apóstol Pablo habla de la justificación, de la santificación, de la redención en Cristo Jesús. Entonces, en mi propio ser, yo soy imperfecto, pero en Cristo Jesús, Él me hace diferente delante de la presencia de Dios. ¿Y qué nos dice en San Lucas? Vámonos a San Lucas. San Lucas capítulo 14, versículo 26. San Lucas 14, 26. Vamos a ver qué nos dice San Lucas. Esto es en cuanto a ver esas premisas, ¿verdad? O esas reglas fundamentales. Debo averiguar el sentido usual y ordinario del texto o por qué se escribió, a quién se le escribió, quién lo escribió, cuál era la razón de escribir esta parte. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. ¿Qué nos dice? Nos dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Está el Señor diciéndole a la gente que deje, que aborrezca a la gente. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de aborrecer a los demás? ¿A qué demás está él hablando? Él no dice que tenemos que aborrecer a la gente. No, no, vamos a ver a qué se refiere el Señor con esto de padre, madre. Está hablando de cosas importantes para los judíos, de cosas que tenía valor, de cosas que tenía que ellos guardaban. Porque ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cree usted que el Señor está aboliendo este mandamiento cuando dice que deje, que abandone, que a padre, madre, hermano? No, la Biblia no se contradice, ella misma se explica, ella es su propio intérprete. Tendríamos que ver, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? ¿A qué cosas le estaban dando esta gente prioridad? Está hablando de aquellas cosas que tienen valor para el ser humano y el valor que debemos darle a Dios. El orden es primero Dios, segundo familia, tercero iglesia u otras cosas. Entonces, cuando yo invierto los papeles, ahí es donde hay problema. Pero a cada cosa, a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia, yo debo darle su lugar. En todas las escrituras habla de eso, porque ¿cómo voy a dar testimonio si abandono a aquellos que me aman, que son cercanos a mí? No nos está mandando ahí no, que si mi papá no quiere ser evangélico, le doy un bon, que si mi mamá no quiere que yo vaya a la iglesia, pues no la visito, que si son santeros, que si hacen esto, que si hacen aquello, que si andan en esto. Los cristianos no nos está mandando a ser antisociales, hermanos. Hay gente que con este texto se ha vuelto antisocial, se ha hecho enemigo de la familia, han abandonado a la familia. Y mi pregunta es, ¿cómo creerán? ¿Cómo van a creer en Cristo? ¿Cómo van a cambiar de vida? ¿Cómo van a confiar en el evangelio si le quitó a su familiar? Si alejó a su familiar de la cercanía, este que era amable, este que era contento, este que era alegre, este que compartía.
después de ser cristiano, abandonó a la familia, ya no comparte con nadie, no comparte nada. Entonces, ese no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio del Señor Jesucristo, porque Jesús no abandonó a su mamá, no abandonó a sus hermanos, él no abandonó a sus amigos. Incluso dice la Biblia que el mismo Jesús era querido, era amado por la gente le seguía, fue invitado a una boda. Y no solamente él, también llevó 12 discípulos y fue su mamá. O sea, Jesús era alguien querido, era alguien buscado, tenía amigos, tenía vecinos. Entonces, él no nos está mandando a dejar. Ahora, ¿de qué está hablando? Tendríamos que irnos al texto, al contexto, ¿verdad? Irnos a la parte histórica, ver qué estaba pasando, a qué se refería realmente el Señor con decir de dejar, de separarme de estas cosas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 37, pero téngalo por seguro que Dios no le está mandando a usted a dejar a papá o a mamá, aunque crean en santo, aunque crean en la Virgen, aunque crean en leer la taza, aunque tengan un altar. No, ahí es cuando nosotros debemos ser luz, donde debemos ser sal, donde debemos ser las personas que muestren el amor y la misericordia de Dios. No estamos hablando de aceptar el pecado, estamos hablando de amar al pecador, amar al pecador, y recordando que igual que ellos, nosotros estábamos también metidos en ese pecado, o quién sabe si en pecados más grandes. Y Dios así nos amó y el Señor así nos rescató. Así es que si usted oye a alguien, no está mandando ahí a dejar, abandonar y soltar en banda a papá, mamá, hermano, a cualquiera, a cualquiera. Yo cumplo con eso. No, eso no es lo que está diciendo, hermano. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando la Biblia dice que al que te haga mal, tú le hagas un bien. No está mandando. Ahora, hacer esa liga, participar, habla de no participar en las cosas que ellos participan. Yo puedo amarte a ti y si tú estás bebiendo alcohol o en droga o estás en lo que sea, yo te amo a ti y te voy a soportar. Ahora, no me brindes el alcohol, no me llames a usar droga, porque te voy a decir que no. Aunque te ame, te voy a decir que no. Yo recuerdo que una señora me invitó una vez oye, católica, apostólica, romana. Y ella me invitó un día a que yo fuera, a su nieto lo habían matado. Ya le habían hecho 8 días de la hora santa que le hacen y ella ya le iba a hacer el noveno día, le iba a hacer algo. Y ella me dijo a mí, que soy pastor, una señora de la comunidad donde yo pastoreaba, me dijo, yo quiero que usted vaya y haga una prédica tal día. Y yo sé que usted es evangélico, pero yo quiero que sea un evangélico que lo haga. Yo me sorprendí, hermanos, de verdad, yo me sorprendí que una católica quiera que un pastor evangélico vaya y dé una enseñanza. Para mí era una sorpresa. Y yo le dije que sí. Y recuerdo que no me entraron a la casa, sino que la gente desde afuera, ellos hicieron afuera, estábamos compartiendo y yo compartí la palabra y empezó a llover y tuvimos que entrar a la casa y ahí había un altar, hermanos, un altar con velas, cuadros y todo eso. Y yo seguí normal, yo seguí igual y seguí predicando la palabra al lado del altar, al ladito ahí, él en un lado y yo en el otro, predicando la palabra. Yo no empecé a reprender esos demonios, yo no empecé a hablar de eso, yo no empecé a herir a la gente, llamarlo hipócritas o idólatras. No, hermano, yo seguí predicando la palabra, porque lo que va a cambiar a la gente es la palabra. Y yo tuve que demostrarle el amor de Dios a ellos. Cuando terminamos, paró el agua y son los planes de Dios. Y entonces ellos mismos me preguntaron, qué extraño, ¿a usted no le molestó eso que estaba ahí? Porque usted es evangélico. Le dije, realmente de molestarme no me molesta, realmente. Al contrario, yo me siento privilegiado de que ustedes estuviesen escuchándome a mí y que me invitaran a compartir la palabra y que atentamente la estuvieran escuchando. Y ellos me dijeron, usted es un evangélico extraño. Yo le dije, sí, yo no participo de ese tipo de cosas. Yo no participo de la idolatría o de prender velas, pero yo no soy quien para juzgar, condenar, porque yo también anduve en ese mundo.
Y eso me abrió una puerta, hermanos, para yo poder conversar con ellos más de la palabra y entonces escuchar preguntas sobre eso y responderle, no como un religioso, sino por las escrituras, porque la religión no va a cambiar a nadie, porque ellos también están en una religión. Lo que va a cambiar es la palabra de Dios a la persona. Queremos, esto no es con fuerza, no es con espada, no es con espada, hermano, esto es con la palabra de Dios. Mateo 10:37 nos dice, si amas a tu padre, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Ahí está otra vez el texto, el mismo texto el mismo texto de Lucas está aquí un poquito más claro. Mateo está siendo más claro. O sea, no es que lo aborrezca, es que no lo ames por encima de Dios. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, tienes que tener a Dios en primer lugar en tu vida. Hay gente, yo he conocido gente, por ejemplo, que hemos querido bautizarle y dicen, no, porque mi mamá, yo no, mi mamá cree esto, yo no quiero. Ok, entonces ahí ten cuidado. O sea, tú no quieres hacer lo bueno, lo correcto por tu mamá. No, espérate. Lo que manda la Biblia es, bueno, mira, mami, esta es tu religión con respeto, con amor. Yo he decidido seguir a Cristo y yo me voy a bautizar. Yo te amo, no significa que me he ido, no significa que te estoy desobedeciendo, pero quiero obedecer la palabra de Dios. Y a lo mejor es una oportunidad para que usted le enseñe la Biblia, lo que dice las Escrituras, con amor. Si ella no accede o no cambia la actitud, pues no cambió ella, pero yo estoy haciendo lo correcto, la voluntad de Dios. No de que, ah, mira, quiera tu demonio, no quiera. No, mami, lo siento, pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No te estoy desobedeciendo a ti, estoy obedeciendo las escrituras. No sé si me entiende, hermano. Entonces, no es bueno, quiera tú o no, yo me voy a... No, vamos a hablarle en amor y con misericordia, o al papá, o al tío, a la abuela, a quien sea. Entonces dice, lo que yo no puedo es, cuando en Lucas dice aborrecer, aquí dice amar más, amar más. No, es darle, es que no le des esa importancia, ese valor que tienen ellos por encima de Dios. Hay gente que por las cosas, por la creación, dejan al creador. A eso se refiere el texto. Entonces yo debo irme al sentido usual y ordinario del texto, a qué se refería en esa parte. Continuamos, ¿verdad? Con la segunda regla, ¿verdad? Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Hay gente que agarra parte A, parte B, la primera parte, la segunda parte no dice, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto, toda la frase. Vámonos a Gálatas 1:23. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Vamos a la palabra. Gálatas 1:23. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:23? Nos dice, todo lo que sabían de mí, dice el Señor, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Gálatas 1:23 que nos dice, lo repito otra vez, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía, dice el apóstol Pablo. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Ahí está hablando específicamente Pablo sobre el tiempo en el que él era un perseguidor y lo que él estaba haciendo ahora y lo que la gente hablaba, lo que la gente decía, ¿verdad?
Eso está claro ahí, hermano. No hay ni siquiera que interpretar en esta parte. Y dice, y alababan a Dios por causa de mí. Pablo está hablando, ahora vamos al versículo 21. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y de Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Entonces, lo que Pablo está hablando es dándole un testimonio a ellos de lo que ellos sabían de él y lo que realmente era su vida. En Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Nos dice. Hechos 17, 31. Vamos cerca. Nos dice, pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Bien. Aquí está hablando, dice que es preciso tomar la palabra en sentido que indica el conjunto de la frase. ¿De quién se refiere? Recuerden que he hablado del contexto. ¿Quién? Dice el 31. Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Ahí solo habla de él. Ahora, ¿a quién se refiere? Para yo entender el sentido del texto, debo verlo completo. Si ustedes se nota, después aclara, dice, el hombre que ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Ya ahí yo sé que habla de Dios, que fue Dios quien escogió a Jesucristo, pero si usted quiere verlo más claramente, tiene que irse al contexto. Si usted va al versículo 30, ¿qué nos dice? En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él. Y vuelva a Él. Y ahí sigue, pues Él ha fijado un día. Entonces, tengo que irme a toda la frase y muchas veces para ir a entender, debo también posiblemente ir al contexto, a la parte que antecede o que precede, aunque el texto lo aclara, que habla de Dios y habla y que ese hombre a quien él envió es Jesucristo. Realmente, si vamos a esa parte, en el mismo texto, yo debo ver las palabras en el mismo sentido que indica el conjunto de la frase. No debo ir a otra parte. Vamos a ver en la carta a los Romanos, una vez más, capítulo 14, versículo 23. Carta a los Romanos 14, 23. Vamos a ver qué nos dice. Estamos hablando sobre las reglas de yo leer o interpretar las escrituras. Hay reglas. Esto no es que yo puse el dedo aquí y lo que me salga eso es, y lo que yo entendí eso es. No es lo que yo entiendo. La Biblia se explica, es su propio intérprete y la escritura explica la escritura. La escritura explica la escritura. De ahí que donde la Biblia calla, yo debo callar realmente. Romanos 14, 23. ¿Qué nos dice? Romanos 14, 23. Podemos ir allá. Y dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. ¿Está claro? Si tienes duda, por ejemplo, hay gente que no toma café. Para ellos es pecado tomar café, aunque no sea pecado. Si ellos se lo toman, se convierte en pecado. Para algunas personas, el ponerse unos aretes es pecado. Bíblicamente no es pecado, pero si se lo pone, es pecado. Para mucha gente, ponerse, por ejemplo, un pantalón es pecado. Bíblicamente no hay manera de confrontar eso. Bíblicamente, si vamos a una lectura veraz. Ahora, si usted se congrega en una iglesia donde eso
sea dice que es pecado y le usan texto bíblico y todo eso, no hay problema, ¿eh? Yo no estoy en contra de eso. Si para usted es pecado y si en su iglesia es pecado y usted usa el pantalón o usa el arete o lo que sea, entonces usted se convierte en pecador. Bueno, en este caso en una pecadora. Entonces, pero dice la Biblia, nadie te juzgue ni por comida, ni por vestido, ni por día de reposo. Entonces, lo que yo no puedo hacer es juzgarte y condenarte. Ahora bien, el pecado que hay en ti es la desobediencia a las reglas de tu congregación. Y dice la Biblia que toda desobediencia es pecado. Ahora, ¿qué es lo que a mí me toca? Si yo veo una hermana que dice que es cristiana y usa pantalón, yo no debo juzgarla y condenarla ni mandarla al infierno. No debo. Ni ella tampoco debe burlarse de mí, ni pensar, pero no de mí, sino de la hermana que usa la falda larga y decir, mira qué anticuada, mira qué mal se ve, mira que no, tampoco, dice la Biblia que no. Una debe respetar a la otra y viceversa. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué me dicen las escrituras aquí? Dice 14:23 me dice, pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. No eres fiel a tus convicciones, no es a las escrituras, a tus convicciones. Si usted se arrepintió y pertenece a una congregación donde algo es pecado, aún cuando bíblicamente no sea pecado, se convierte en pecado en ti porque tú no eres fiel a tu convicción, a lo que creíste. No eres fiel a lo que creíste. Entonces dice, si haces algo que crees está mal, pecas. Si haces algo que tú crees está mal, pecas. Hay personas que no toman café y dicen que tomar café es pecado. Yo tomo café y yo no creo que es pecado. Pero si tú crees que es pecado y te lo tomas, pecaste. Eso es lo que dice las escrituras. Hay lugares, por ejemplo, donde tener esta barba, este candadito, para gente es pecado. Para mí no es pecado. Bíblicamente no hay manera que a mí me prueben que yo tener esta barba sea pecado. Pero hay iglesias donde esa barba es pecado. Y si me invitan a mí a predicar y yo predico con ella, entonces yo puedo tener problemas porque estoy llevando a otros a pecar. Si yo acepto la prédica, tengo que rasurarme para yo poder participar, para no llevar a pecado a mis hermanos. Si algo le es ocasión de caer a tu hermano, quítatelo, déjalo para que se salve, ¿verdad? No, el que quiera que me vea así, no, hermanos, no. Entonces, vamos a ver, si tú, una vez me hicieron esa pregunta en una congregación, ¿tal cosa es pecado? Bueno, bíblicamente no es pecado, pero si tú estás en una iglesia donde eso es pecado, y tú lo haces, te conviertes en pecadora porque toda desobediencia se constituye en pecado. Recuerden, hermanos, pueden hacerme preguntas a través del WhatsApp y podemos compartir sobre estas cosas. Tercero, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el texto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto en el estudio. Lo que decía ahorita, muchas veces no va a estar bien claro donde yo leí, pero tengo que irme a los versículos anteriores y posteriores. Tengo que irme al contexto. Vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14. A ver qué nos dice. Santiago 5, 14. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ok, entonces, lo que dice ahí nada más es que si alguno está enfermo, ¿verdad? Que llame a los ancianos de la iglesia, que vengan y oren por él y lo unjan. Pero el otro dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Entonces, para entender el texto, yo debo ir
al contexto, lo que antecede y lo que precede, ¿verdad? Recuerden que en aquel tiempo se pensaba, se creía que los enfermos era por causa de algún pecado. Entonces de ahí viene, ¿verdad? Que no solamente habla de enfermedad, sino también de pecado y todas esas cosas. La cuarta regla es preciso considerar el objeto o designio del libro, o el por qué se escribió el libro, o el por qué se escribió la carta, o el pasaje en el cual ocurren las palabras o las expresiones obscuras. Hay palabras ahí que son oscuras. Vamos a San Juan, capítulo 20, 30 al 31. San Juan 20, 30 al 31. Vamos a ver qué nos dice. Esos textos a veces que son oscuros, que no entendemos mucho. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Considerar el objeto, ¿por qué se escribió el libro? Cuando yo sé por qué se escribió el libro, entonces voy a entender, ¿verdad? Lo que me dice el texto. Vamos a ver qué dice San Juan 20, 30 al 31. ¿Qué nos dice? Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Si yo no entiendo el porqué o el objeto o el designio del libro, este texto me puede quedar un poquito oscuro. Oiga, los discípulos vieron a Jesús hacer, ¿para qué explica eso? Los milagros, más otros. Ahora, ¿qué sucede con el libro de San Juan? ¿Por qué Juan escribe este libro que es muy diferente a los demás libros, a Mateo, Marcos y Lucas, a los libros sinópticos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que Juan escribe por causa del gnosticismo, de los gnósticos, de esta secta que no creía que Jesucristo había venido en carne y que también era Dios. No lo creían. Entonces él dice, para que entiendan y crean que él es el Mesías, que él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces es presentando a Jesús como Dios, como Dios. ¿Recuerdan en el capítulo 1 que él dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios? Hablando acerca del mismo Cristo, es la misma razón por la cual se escribió el libro. Vámonos a Lucas 1:4. Lucas 1:4. Vamos a ver qué nos dice. Yo veo, ¿verdad?, la intención del libro. Lucas 1:4. Estamos hablando sobre la interpretación bíblica, hermano, que debo tomar en cuenta para poder interpretar con seriedad un texto bíblico. Lucas 1:4 nos dice, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Dice 1:4. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Vamos entonces al versículo 1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos. Tengo que ir obligatoriamente al contexto para poder entender esto. Que no me dice eso, no me dice para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Verdad? Es lo único que dice. Lo único. Y el 5 dice, cuando Herodes era rey, ahí empieza otra cosa. Pero si yo me voy al 1, el 1 me dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han complicado, que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los hombres que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero,
desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. ¿Para qué? Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Teófilo había oído a lo mejor a través de los discípulos, a través de otros que habían sido enseñados por los discípulos, había conocido de la palabra de Dios, pero a lo mejor tenía ciertas dudas y Lucas le está diciendo: yo con mucho esmero, con mucho cuidado, he investigado, he buscado la verdad, he visto los hechos, he indagado por todas partes y quiero escribir esto para que, él dice, quiero escribir esto, oh Teófilo, para que puedas estar seguro de que lo que tú escuchaste es verdad. O sea, el texto se explica a sí mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice. Estamos hablando de irnos al contexto de la palabra para que podamos estar claro de a qué se refiere. Primera de Corintios 7, 1 dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Si usted lo deja ahí, entonces como que la enseñanza está un poco rara, ¿verdad? Ahora tengo que irme a dos. Sin embargo, dice el apóstol, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Eso es cuando tienen relaciones sexuales. No significa esto, porque hay personas también no, tiene que tener relaciones porque ese cuerpo es mío. No, ese cuerpo es de su esposa y el cuerpo suyo es suyo. Ahora, ¿cuándo se convierte en propiedad de ella, de la otra persona? Cuando usted lo cede, cuando usted permite, cuando usted se entrega. O sea, porque hay cristianos que agarran textos bíblicos malintencionados, o sea, lo están tibergizando la palabra. No, porque la Biblia dice que tu cuerpo es mi cuerpo y que mi cuerpo, sí. Entonces, puede irle a ella cuando tú tengas que ir a orinar al baño, ve orina por mí, porque ese es mi cuerpo. No, hermano, no. O sea, usted se convierte en tu cuerpo cuando ella te lo permite o cuando él te lo permite, se convierten pero debe ser consensuado, debe ser, ¿verdad? Pero aquí lo que dice es que si tú te vas a abstener, tú tienes que estar claro de que tú dijiste, no va a tener esposa o no va a tener esposo. Pero dice, por causa de la fornicación, cada uno tenga su propio marido o su propia mujer. Y satisfáganse, busquen la manera de que las cosas funcionen. A eso se refiere. Capítulo 25. Bueno, versículo, vamos a leer el versículo 25 también, que nos explica. El versículo 25. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que le transmitiré a ustedes. Si tú lo dejas hasta ahí, no tiene nada. Dice, si tienes esposa, no procures, dice, pienso, ok, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Dice él, ¿verdad? Que cada uno se quede como está. Ahora, eso es debido, ¿verdad? A la actual crisis. Es que él dice en el siglo XVI, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no procures casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, todos los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitarlos. Ahí está hablando, estamos hablando de Corintios. ¿Qué pasaba en ese tiempo?
que estaba ocurriendo. Recuerde que tenemos que ver el libro entero. Corintio era como la capital de Roma y era un lugar donde la aberración sexual, había incluso un espacio a una diosa y allí hacían todas las aberraciones sexuales que pudiesen existir. Tenían relaciones uno con otros en un culto. Era algo tremendo. Entonces, el apóstol está advirtiendo en cuanto a la manera en la que la gente estaba tomando el matrimonio y estaban en la poca responsabilidad y el poco cuidado que había. O sea, de eso está hablando realmente. Capítulo 11, versículo 2. Vamos al capítulo 11 de la primera carta de Corintios. Cuidado, hermano, a interpretar las escrituras. Cuidado. Y también no vayamos con prejuicios. Hay gente que ya tiene prejuicio, y ya ellos creen que saben y la palabra no nos enseña. No soy yo, hermano, es la palabra. Capítulo 11, versículo 2, que nos dice: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. 11:2. ¿Qué dice eso? No dice mucho, hermano. Ahora, cuando yo voy al 3, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Ahí empieza ya, ¿verdad? El apóstol a decir realmente lo que quiere decirles. Eso fue solamente un saludo arriba. 15:1, ¿qué nos dice? El 15:1 nos dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces las recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. O sea, si usted lee solamente primero, ay, qué bueno, qué alegría, pero después le dice a ellos, hay cosas que ustedes pudieran haber creído que nunca fue cierto. Cuídense de ese tipo de enseñanza. Y el 16:1 nos dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Ese sería un tema que, si se queda ahí, entonces como que no tendría sentido. Dice el versículo 2: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Ahí empieza a detallar lo que él ya ha enseñado, ¿verdad? No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. O sea, le está dando un consejo. Cuando yo vaya, escribiré carta de recomendación. O sea, él está dando una recomendación de qué hacer, cómo hacerlo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, cobra un día y guarda y lo gasta y esto. Él está diciéndole qué hacer con el dinero para que las cosas salgan bien. ¿Bien? La quinta regla es necesario, cuando yo estoy interpretando las escrituras, es necesario consultar los pasajes paralelos que hacen referencia el uno del otro. Eso es un pasaje paralelo, el uno del otro, y tienen relación o tratan el mismo asunto. Hay pasajes paralelos. Por ejemplo, Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Vamos a ver. Es el texto. 2:13, que me dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, cuando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Esa es la parte, ¿verdad?, que habla ahí. Entonces, vámonos ahora a palabras. ¿De qué palabras hablan? En Gálatas 6:17. A ver. Gálatas 6:17. ¿Qué nos dice?
Hablamos de palabras. Dice, de ahora en adelante, dice el apóstol, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo, si gratis, en mi cuerpo, Gálatas, sí, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. En 2 de Corintios 4:10. 2 de Corintios 4, vamos a ver si el apóstol habla de esto. Un texto que sea paralelo. 2 de Corintios 4:10. Nos dice: mediante el sufrimiento, ahí va con lo de la sigla, dice, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Aquí habla, ¿verdad?, de las cicatrices de Cristo que llevo en mi cuerpo, y aquí es un texto paralelo. En el 11, 23 y 25, segunda de Corintios 11, vamos a ver si es paralelo a lo que leímos ahora, a 23, 11, 23. ¿Qué dice Pablo en cuanto a esto? Vamos a ver si es paralelo también. Se habla del martirio y de su cuerpo. Él dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Realmente hace énfasis. Hay algunas ideas. Mateo 16, ahí vimos palabras que son muy parecidas. Muy parecidas. Ahora, en cuanto a ideas, vámonos a Mateo 16, 18 al 19. Que vamos a ver, allí vimos palabras muy parecidas. Vamos a ver si aquí hay ideas también parecidas. Mateo 16, 18 al 19. No, también teníamos ahí en el versículo 25 también de la primera carta a los Corintios, la segunda carta a Corintios. Mateo 16, 18 al 19. ¿Qué nos dice? A ver si hay ideas que va con esto. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. O sea, hay palabras ahí, ¿verdad? Hay ideas, perdón, hay ideas parecidas, ¿verdad? Vamos a ver 21, 42 al 44. Dice, nunca leyeron las escrituras. La piedra que los constructores rechazaron, ahí está la palabra piedra, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es ahora del Señor. Y es maravilloso verlo. 44. Les digo que ustedes, que se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperando. Cualquiera que tropiece con esta piedra, ahí habla de la palabra piedra. Y también hay enseñanza general como justificación por la fe y sin las obras de la ley. Más reglas generales, ¿verdad que sí? Que podríamos entender. Número uno, debes considerar el propósito del autor. O sea, ¿cuál es el propósito? Estamos generalizando ahora,
todo lo que hablamos, el propósito del autor en el texto. Considerar inicialmente una interpretación literal, lo que decíamos hace un rato, o sea, lo que dice la palabra, lo que dice ahí. Situar, ¿verdad? Siempre el texto en su contexto social, cultural, ¿verdad? En cuanto a lo social, a lo cultural, todo lo que tiene que ver y a lo histórico también, social, cultural e histórico. Número 4, tiene que buscar la interpretación en la propia escritura. La escritura explica la escritura. La Biblia es su propio intérprete. No podemos irnos fuera de eso. Número 5, considere el aspecto de la revelación progresiva. Tiene que respetar eso. Recuerde que hay un solo significado principal, aunque las aplicaciones pueden ser muchas. Por ejemplo, hablamos de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay un solo significado principal aquí, ¿verdad? El amor de Dios a través de sacrificio en Cristo Jesús. Ahora, yo puedo situar eso en diferentes maneras, ¿verdad? Puedo situar también en que debo tener fe para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque puedo hablar de la fe, ahí puedo hablar de la salvación como tema, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones ahí, en ese solo texto hay muchas aplicaciones, pero, ¿cuál es el significado principal de ese versículo? Y debo irme a todo el capítulo 3 para poder entenderlo. Recordad también que siempre debo armonizar con todas las escrituras. No hay un solo error. No hay error en las escrituras. Debe haber armonía. Descubrir el género literario. Cuando hablo de esta parte de armonizar con toda la escritura, es esa misma parte. O sea, yo no puedo decir que Dios me manda a aborrecer a mi papá y a mi mamá cuando la misma Biblia me dice a mí que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. ¿Entiendes? Igual, el texto donde aquel hombre que le dice al Señor, quiero seguirte, déjame seguirte. Y Jesús le dice, pues sígueme. Y dice, bueno, primero deja que yo vaya y entregue a mi papá y entierra a mi papá. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Significa eso que yo no debo ir a un velorio? ¿Que yo no debo llorar por mis familiares? ¿Que yo no debo...? No, lo, deja de estar llorando, que tenemos sentimientos. No, lo que tenemos que ir realmente a la verdad, a estudiar, ¿verdad? El contexto y también la cultura, el contexto histórico. Entonces, en ese tiempo, el hijo mayor era quien debía enterrar, esperar que el papá muriera y enterrar al papá y hacerse cargo de todas las cosas. Y eso era lo que él decía. El papá no estaba muerto. Es que este muchacho era el mayor. Entonces yo debo entender eso. No hay errores en las escrituras que te manda a una cosa aquí y a otra cosa allá. No, hermano, no hay errores en la palabra del Señor. 8, debe descubrir el género literario. Después vamos a ver eso. ¿Por qué descubrir el género literario? Porque hay algunas cosas que solamente son un canto, por una emoción, por una alegría que ocurrió en ese momento. Hay otros que simplemente son poesías, que lo que muestra son palabras de hermosura o repeticiones para ayudar el escrito, porque es una poesía o es una canción. Entonces, o un proverbio que no tiene nada que ver con una doctrina. Por lo tanto, yo debo conocer el género literario en el que está escrito el texto. Considerar también la gramática del texto en el idioma original. Yo decía en estos días que hay palabras como salvación, fe y otras más que simplemente en el texto original puede significar otra cosa. Por ejemplo, hay un texto donde cuando Bartimeo habla con Jesús, en un momento, en uno de los textos, él le dice, vete, tu fe te ha salvado. A la mujer samaritana también le dice, tu fe te ha salvado. La palabra salvación aquí no tiene nada que ver con heredar el reino de los cielos, no tiene nada que ver con asuntos de pecado, tenía que ver con sanidad específicamente, sanidad. La palabra fe también, había una fe
que tú podías creer en los milagros, pero fácilmente tú no tenías una fe salvadora, no podías, tú podías creer en los milagros hechos por Cristo, pero no podías creer en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. La gramática, las palabras, ir a las palabras, conocer las palabras, buscar el significado de las palabras en su idioma original. Eso es importante. Nunca debo olvidar enfatizar en el contexto histórico cultural. No puedo, hermanos, no puedo. El contexto histórico cultural es muy importante. Recuerda también que la escritura tiene ciertos cordones, ¿verdad? Que le llaman cordones de oro, que cruzan todo el texto bíblico sin perderse nunca. Por ejemplo, la historia de la redención del hombre viene desde el Génesis y llega hasta el Apocalipsis. La vida, el mensaje y la obra de Jesús como el Mesías viene desde el Génesis, hermanos, y pasa toda la Biblia, toda la historia. ¿Amén? Bien, Dios le bendiga mucho. Vamos a continuar ya después con esta parte, esta clase, esperando pues que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el grupo después de ver el video. Dios les bendiga de manera especial.